mi esposo me llamó irrespetuosa por no aceptar que su amiga se quedara en nuestra casa, solo unos días, pero todo se derrumbó cuando su expareja mostró los mensajes donde él le prometía que vivirían juntos aquí a mis espaldas. Nunca pensé que tendría que escribir algo así, pero estos últimos días me dejaron con una mezcla tan extraña de incredulidad, enojo y confusión que sentí que necesitaba poner todo en palabras para intentar entender qué fue lo que realmente pasó. A veces una situación empieza como algo pequeño, casi insignificante, y sin darte cuenta se convierte en un peso emocional que te hace cuestionar cosas que dabas por sentadas. Eso me pasó con mi esposo y con la mujer que él siempre llamó una amiga cercana. Una palabra que, durante mucho tiempo, yo dejé pasar porque nunca había tenido motivos reales para desconfiar. Pero estos días dejaron claro que hay amistades que no son tan inocentes como parecen. La relación entre mi esposo y esa amiga nunca fue un problema serio para mí. Al menos no hasta hace poco. Ella aparecía en algunos eventos, mandaba mensajes esporádicos, preguntaba por él de vez en cuando. Nunca fue alguien constante en nuestra vida diaria, pero sí alguien que él siempre defendió como si tuviera un lugar especial en su historia personal. Decía que era una persona a la que le tenía cariño, que habían pasado por cosas difíciles juntos, que yo no debía preocuparme por nada porque el cariño entre amigos puede ser sincero sin segundas intenciones. Y yo, intentando no sonar controladora ni desconfiada, acepté esa idea. Pensé que tener amistades cercanas era normal y que desconfiar sin pruebas solo generaba tensiones innecesarias. Todo empezó a cambiar hace poco, cuando ella atravesó un momento complicado y mi esposo comenzó a mostrar una preocupación mayor de la habitual. No me molestaba que quisiera ayudarla, me molestaba sentir que esa ayuda se estaba convirtiendo en una prioridad que él no sabía equilibrar. De pronto pasaba más tiempo hablando de ella, mencionando lo difícil que era estar a su lado en esa etapa, lo mucho que necesitaba apoyo emocional. Empecé a notar que cada vez que ella tenía un problema, él actuaba como si fuera responsable de solucionarlo. Me decía que ella no tenía a nadie más, que él era una de las pocas personas que realmente podía acompañarla en su proceso. Ese, acompañarla, fue el primer indicio de que algo no estaba bien. No porque la palabra fuera inapropiada, sino porque la intensidad con la que él la usaba no coincidía con el rol que ella ocupaba en nuestras vidas. De pronto, cada decisión de ella parecía afectarle, cada mensaje que enviaba parecía urgente, cada situación que vivía él la contaba como si formara parte de nuestra rutina. Yo intentaba mantener la calma, pero había momentos en los que no podía evitar preguntarme por qué él sentía tanta obligación hacia alguien que, según él, era solo una amiga. La tensión comenzó a crecer cuando ella le pidió quedarse en nuestra casa unos días. Según él, ella estaba pasando por una situación temporal y no tenía dónde estar. Me lo dijo como si fuera un favor sencillo, algo que cualquier persona razonable aceptaría sin hacer preguntas. Yo no reaccioné desde el enojo. Le dije que necesitaba pensarlo porque tener a alguien más en casa cambia el ambiente, la dinámica, la comodidad. No es solo abrir la puerta, es incluir a otra persona en un espacio íntimo que, para mí, significa estabilidad. Cuando le dije que prefería que ella buscara otra alternativa, la expresión que adoptó mi esposo fue más reveladora que cualquier palabra. Me miró como si estuviera cometiendo un acto de crueldad injustificada, como si él esperara que la obligación emocional hacia su amiga también fuera mía. Me comentó, con ese tono que usa cuando quiere sonar comprensivo, que ella no tenía dónde quedarse y que yo estaba exagerando. Dijo que no entendía por qué me molestaba tanto si solo serían unos días. Y aunque no pronunció ninguna frase hiriente, la manera en que lo narró dejaba claro que me estaba viendo como el obstáculo en una situación que, según él, no tenía por qué ser complicada. Lo que más me dolió no fue que él defendiera a su amiga, fue la facilidad con la que minimizó mis límites. No intentó entender mi incomodidad. No preguntó por qué necesitaba tiempo para procesarlo. Solo asumió que mi resistencia era egoísmo. Eso dejó una grieta emocional que todavía siento incluso mientras escribo esto. Porque la verdad no es que yo no quisiera ayudar. La verdad es que su reacción dejó claro que, si la situación la ponía a ella en el centro, él estaba dispuesto a desplazar mis sentimientos sin pensarlo dos veces. Después de esa conversación, las cosas no mejoraron. Ella comenzó a escribirme directamente, diciéndome que entendía si yo tenía dudas pero que solo serían unos días. Me contó su versión como si necesitara convencerme de que no representaba ninguna amenaza para nuestra relación. Sus mensajes estaban llenos de frases que buscaban sonar empáticas, pero sentí una incomodidad profunda al leerlos. No porque me diera miedo que estuviera cerca,
sino porque parecía hablarme desde un lugar donde yo era la persona que debía dar el permiso final. Como si mi casa fuera un espacio al que ella tenía derecho moral solo por su cercanía con mi esposo. Fue durante esos días cuando encontré, sin buscarlo, el detalle que terminó cambiando todo. No fue una infidelidad directa, no fue una confesión, no fue una conversación comprometedora. Fue un comentario aparentemente inocente de alguien que no pertenece a mi círculo, una expareja de mi esposo que todavía mantiene contacto con algunos conocidos. Me escribió diciendo que había visto ciertos mensajes que le llamaron la atención. No estaba tratando de generar problemas, sino de advertirme porque le pareció extraño que mi esposo tuviera conversaciones con esa amiga donde mencionaba cosas que no coincidían con lo que él me contaba. Me dijo, con una delicadeza que agradezco incluso ahora, que mi esposo había hablado de la posibilidad de acompañarla más de cerca, y que incluso había insinuado que vivir juntos sería una opción si ella no encontraba un lugar estable. No fue un mensaje extenso, pero sí lo suficiente para hacerme sentir que mi intuición no estaba equivocada. Y aunque me dijo que no quería interferir, sus palabras confirmaron que había una versión de la historia que mi esposo no estaba compartiendo conmigo. Esa noche no dormí bien. No por celos, sino por la sensación de estar viendo solo una parte de algo mucho más grande. Mi esposo me había dicho que quería ayudarla, solo unos días, pero en esos mensajes él hablaba como si yo fuera la variable incómoda de una ecuación que él ya tenía casi resuelta. Y aunque no hubo engaño físico ni mensajes explícitos, lo que encontré fue suficiente para hacerme sentir traicionada en un nivel emocional más profundo de lo que esperaba. Desde actualización 1. Ha pasado una semana desde que descubrí aquellos mensajes que mi esposo intercambiaba con su amiga, y aunque no han ocurrido confrontaciones directas, sí han surgido situaciones que terminaron dándome una imagen más completa de lo que realmente estaba pasando debajo de todas sus excusas. Fue una semana extraña, de esas en las que uno siente que algo está cambiando incluso si nadie lo dice en voz alta. El ambiente en casa se volvió silencioso de una manera distinta, no incómoda, sino cargada de una tensión que ninguno de los dos se atreve a mencionar. Mi esposo no ha tocado el tema de que ella quisiera quedarse en casa. No me preguntó si había reconsiderado, no intentó insistir, no buscó suavizar el conflicto. Lo único que ha hecho es comportarse como si mi negativa fuera una molestia pasajera que él decidió ignorar para evitar un problema mayor. Algo así como cuando alguien decide fingir que un desacuerdo no existe esperando que la otra persona se canse de sostenerlo. Esa actitud, más que tranquilizarme, dejó una sensación más pesada que antes. Durante esta semana, él estuvo más pendiente de su teléfono de lo habitual, pero no en un sentido escandaloso. Era ese tipo de atención disimulada que intenta no llamar la atención pero que, precisamente por eso, se vuelve evidente. No revisé nada, ni tuve necesidad de hacerlo. La manera en que él se comportaba era suficiente para entender que seguía en contacto con ella, pero esta vez con más cautela y menos transparencia. Lo que realmente marcó la semana fue un comentario que recibí en una de las publicaciones previas. Una persona me dijo que mi esposo parecía estar sustituyendo el rol emocional de la relación, que muchas veces alguien busca en otra persona la validación o la atención que siente que ya no recibe en su hogar, aunque el hogar no sea el problema. Respondí brevemente a ese comentario, no tanto para justificarme, sino porque me hizo notar algo que llevaba cargando sin darme cuenta. Desde hace tiempo, él estaba entregándole a esa amiga una parte emocional del que ya no compartía conmigo, y lo hacía como si fuera algo natural, algo que yo estaba obligada a aceptar. Lo curioso es que, durante esta semana, esa amiga no me ha vuelto a escribir. No sé si mi esposo le pidió que dejara de comunicarse conmigo o si ella misma decidió que era mejor no presionar más de la cuenta. Su silencio no fue un alivio, fue una confirmación de que ambos entendieron que estaba viendo algo más allá de lo que intentaban mostrar. Ese retiro repentino de su parte se sintió como cuando una persona intenta reorganizar sus piezas para que la historia continúe funcionando sin que uno pueda cuestionarla. Lo que más me afectó no fue el silencio, sino darme cuenta de que mi esposo ha estado usando su cansancio emocional como una especie de explicación indirecta para justificar su cercanía con ella. Durante estos días lo escuché narrar situaciones como si estuviera cargando con el mundo encima, como si la vida estuviera siendo particularmente injusta con él y con su amiga, como si la responsabilidad de sostener su estabilidad emocional fuera una especie de deber moral que él debía asumir. La manera en que narraba eso no sonaba a preocupación sincera, sonaba a alguien que intenta convencerse de que su esfuerzo está justificado. También recibí un mensaje de la expareja que me escribió días atrás. Me dijo que había escuchado que la amiga de mi esposo estaba más tranquila,
porque él le había dicho que la situación estaba bajo control y que todo se estaba acomodando. Ese mensaje me dejó una sensación amarga porque dejaba claro que había una conversación sobre mí en un espacio en el que yo ni siquiera sabía que estaba siendo mencionada. No era un ataque directo, era algo peor, una narrativa construida en mi ausencia para justificar acciones que nunca debieron ocultarse en primer lugar. Esta semana me dejó con una certeza que me incomoda admitir: mi esposo no me mintió explícitamente, pero sí eligió mostrarme la versión más conveniente para él. Y aunque aún no sé cómo quiero manejar lo que viene, ya no puedo mirar la situación como algo pequeño. Es más grande que solo unos días. Es más profundo que una simple incomodidad. Es más revelador que cualquier sospecha suelta. Lo único que tengo claro es que esta semana confirmó algo que venía sintiendo desde hace tiempo: mi esposo ha estado cuidando más la estabilidad emocional de su amiga que la nuestra. Y no sé en qué momento eso se volvió aceptable para él. Actualización 2. Han pasado unas 2 semanas desde la última vez que escribí, y durante este tiempo la situación dejó de sentirse como una incomodidad silenciosa para convertirse en algo que ya no puede pasar desapercibido. No hubo grandes discusiones ni episodios dramáticos, lo que hubo fue una acumulación de señales pequeñas, constantes, que terminaron de armar un panorama que yo ya intuía pero que ahora se muestra con una claridad incómoda. Durante estas 2 semanas, mi esposo ha intentado actuar como si todo estuviera en orden. Hace comentarios casuales sobre el trabajo, la rutina, personas en común. Todo en un tono que busca normalidad, pero detrás de esa apariencia tranquila hay algo contenido, algo que no termina de decir. Y aunque no tengo intención de presionarlo, mi silencio también habla por mí, y él lo sabe. Porque estos días dejaron de ser ese periodo en el que uno intenta evitar el conflicto para convertirse en un momento donde el conflicto está tan presente que cualquier intento de disfrazarlo parece absurdo. Lo que más cambió desde la última actualización fue la manera en que la amiga de mi esposo reapareció en la dinámica. No lo hizo escribiéndome ni dejándose ver directamente. Lo hizo a través de él. Hubo días en los que él se mostraba especialmente tenso, como si estuviera cargando un peso que no correspondía del todo con los eventos de nuestra vida cotidiana. Se le notaba en la forma en que hablaba de ella, sin mencionarla abiertamente, pero dejando claro que seguía presente en su pensamiento más tiempo del que debería ser normal para alguien que, supuestamente, ya no necesitaba nuestra casa ni nuestra intervención. Hace algunos días, una persona que leyó mis actualizaciones anteriores me escribió un comentario que me dejó pensando. Dijo que muchas veces, cuando la cercanía emocional entre dos personas sobrepasa ciertos límites, no se necesita una infidelidad explícita para que la relación se rompa, basta con que uno de los dos desplace afectos, confianza y vulnerabilidad hacia alguien más. Respondí que ese comentario capturaba exactamente lo que había sentido estas semanas. No es lo que mi esposo dice, es lo que calla y, sobre todo, lo que sostiene emocionalmente sin explicarlo. Y esa imagen comenzó a hacerse más nítida cuando algo inesperado ocurrió. Una amiga en común, alguien completamente ajena al conflicto, me preguntó si estaba todo bien en casa. Lo hizo con un tono cuidadoso, como quien no quiere invadir, pero también como alguien que sabe más de lo que dice. Me comentó, de forma indirecta, que había escuchado que mi esposo estaba demasiado preocupado por alguien y que eso empezaba a llamar la atención. No mencionó nombres, pero en esta historia solo hay una persona que encaja con esa descripción. Esa frase, demasiado preocupado, se quedó atrapada en mi mente durante días. No porque la preocupación sea algo malo, sino porque confirma que lo que yo veía desde dentro también se estaba filtrando hacia afuera. Mi esposo no estaba cuidando una amistad. Estaba justificando un vínculo emocional que requería más energía de la que se puede explicar con la palabra amiga. Y esa percepción externa me hizo sentir algo que no esperaba, vergüenza. No por mi conducta, sino por la sensación de que las piezas que yo sostenía en silencio ya estaban expuestas a otro sin que yo dijera una sola palabra. Estas 2 semanas también revelaron otra capa del problema. La amiga de mi esposo empezó a mostrarse más presente en sus redes. Publicaba frases que parecían dirigidas a él, hablando de apoyo incondicional, de personas que siempre están incluso cuando otros fallan, y de vínculos que no deberían romperse por opiniones ajenas. Yo no soy una persona que busque significados ocultos en todo, pero estas publicaciones aparecieron justo después de que dejé de responder mensajes y de que la tensión entre mi esposo y yo se hizo más evidente. No necesitaba confirmación explícita para saber que esas publicaciones estaban pensadas para él. Y tal vez para mí también, en la forma más indirecta posible.
Durante estos días también pasó algo que me aclaró aún más la profundidad de esta situación. La misma expareja que me había advertido antes me volvió a escribir. Me dijo que había hablado con un conocido en común, quien mencionó que mi esposo se había mostrado abrumado por la idea de que yo lo estuviera viendo como un traidor, aunque según él, todo lo hacía desde la empatía. Ese comentario no me enojó. Me dio una claridad que no había tenido hasta ahora. Mi esposo estaba justificando su vínculo con ella ante los demás, no ante mí. Ya no hablaba desde la tranquilidad de quien sabe que no hace nada malo, sino desde la defensiva de alguien que teme que su comportamiento sea malinterpretado, porque en el fondo sabe que no está siendo del todo honesto. Esa frase, abrumado, me dejó un vacío en el estómago. Porque nunca me lo dijo a mí. Nunca mencionó sentirse así. Nunca habló de cómo esta situación lo afectaba. Ese detalle dejó claro que la conversación emocional que está evitando conmigo sí la está sosteniendo con otras personas. Y eso, aunque no suene dramático, cambia completamente el panorama. Estas 2 semanas me enseñaron algo que me resistía a aceptar. Mi esposo no quiere que yo entienda la magnitud de su cercanía con ella porque, para él, esa cercanía ya cruzó un límite emocional que no sabe cómo reconocer sin quedar mal. No hay engaño directo, pero sí una relación emocional que no corresponde con un matrimonio. No sé qué haré todavía, pero lo que sí sé es que estas semanas dejaron más expuesto que nunca que él ha estado usando a su amiga como un refugio emocional que debería haber construido conmigo. Actualización 3. Quería aclarar algo que muchos han repetido en los comentarios y que, aunque no lo mencioné antes, sí estuvo dando vueltas en mi cabeza durante estas semanas. Varias personas dijeron que tal vez estoy quedándome demasiado callada frente a lo que mi esposo hace, como si guardar silencio fuera una manera de permitir que la situación avance sin poner límites. Y entiendo por qué lo ven así, pero quiero aclarar que mi silencio no es pasividad. Es una forma de observar. De escuchar. De entender que tan lejos ha llegado una persona que, en teoría, debería haber sido completamente honesta conmigo desde el principio. No estoy callada porque tengo miedo, sino porque me di cuenta de que si reacciono sin tener toda la información, él encontrará la forma de convertir esto en un malentendido. Mi silencio no protege la relación. Protege mi claridad. Y en estas semanas esa claridad llegó, aunque duela admitirlo. Actualización 4. Han pasado poco más de 3 semanas desde la última vez que escribí, y aunque en ese tiempo no hubo estallidos evidentes ni discusiones abiertas, sí ocurrió algo que finalmente dejó al descubierto todo lo que llevaba observando en silencio. No fue una revelación dramática ni un grito que rompiera la rutina. Fue una serie de momentos pequeños, casi imperceptibles, que juntos hicieron imposible seguir sosteniendo la historia que mi esposo había intentado mantener durante meses. Lo que desencadenó todo no fue un mensaje descubierto ni una confesión espontánea. Fue la manera en que mi esposo, sin darse cuenta, permitió que su incomodidad creciera hasta convertirse en una evidencia indescriptible. Y aunque él pensó que estaba siendo cuidadoso, cada uno de sus intentos por justificar sus emociones lo llevó directamente al punto que estuvo evitando, la verdad que ya no podía disfrazar ni para él mismo. La tensión comenzó a hacerse visible cuando su amiga volvió a atravesar un problema, uno de esos que, según él, solo él podía comprender. No sé qué ocurrió exactamente, pero en pocos días su comportamiento cambió de una forma que ya no encajaba en la narrativa de «solo está pasando por un momento difícil». Se volvió más reservado que antes, buscando explicaciones que no pedí, diciendo cosas que sonaban más a defensa que a conversación. No mencionaba a su amiga, pero su ausente preocupación hablaba más fuerte que sus silencios. Durante esas semanas, noté que las personas que conocían a ambos comenzaron a mostrarse incómodas al hablar de él conmigo. Como si supieran más de lo que decían, como si temieran que sus palabras pudieran confirmarme algo que no estaban seguros de que yo ya supiera. No necesitaban decir nada concreto, su incomodidad era suficiente para entender que algo estaba corriendo por debajo de la superficie que yo ya había empezado a descubrir. Lo que hizo explotar todo ocurrió de la manera más inesperada. No vino de mi esposo, ni de su amiga, ni siquiera de la ex que me había advertido antes. Vino de una mujer que nunca pensé que tuviera algo que ver con esto, una conocida lejana que estaba en una reunión donde, aparentemente, mi esposo había estado hablando más de lo necesario. Ella me escribió para preguntarme si estaba bien, y aunque al principio pensé que solo era una cortesía, su mensaje dejó claro que había escuchado cosas que no coincidían con lo que él me decía. Me comentó que, durante esa reunión, él estuvo narrando la situación con su amiga de una manera que sonaba más emocional que práctica.
Dijo que lo escuchó decir que estaba cansado de sostener a dos personas a la vez, que se sentía tironeado, que la situación lo estaba desgastando más de lo que admitía. Pero lo que realmente marcó ese mensaje fue una frase que ella recordó con claridad. Él dijo que su amiga necesitaba un lugar estable donde recuperarse, y que no debía cargar sola con la incomodidad de otros. Ese otros era yo, y no necesitaba que alguien lo explicara para saberlo. Ese comentario, aunque indirecto, dejó expuesto algo que él llevaba intentando ocultar sin siquiera darse cuenta. Su lealtad emocional no estaba realmente conmigo. Estaba repartida, dividida, inclinada hacia alguien que había convertido su situación personal en un refugio emocional que él alimentaba con una intensidad que ya no podía justificar como amistad. Mientras procesaba esas palabras, ocurrió algo más que terminó de derrumbar todo. La misma persona que me escribió me dijo que notó que él hablaba de su amiga como si fueran un equipo, como si compartieran una carga emocional que él no quería perder. Dijo que no mencionó infidelidad, ni sentimientos explícitos, pero sí narraba sus decisiones como si su prioridad estuviera más cerca de ella que de mí. Esa revelación no me dolió por lo que implicaba con ella, sino por lo que significaba respecto a mí. Él estaba compartiendo pensamientos que nunca me dijo, emociones que nunca confesó, incomodidades que ocultó para mantener una imagen que ya no sostenía. Ese mismo día, al llegar a casa, noté que él intentaba mostrarse más calmado, como si quisiera recuperar una normalidad que no existía. No necesitó decirme nada para que yo entendiera que algo dentro de él se había movido. Su lenguaje, su forma de actuar, la manera en que esquivaba ciertos temas, todo confirmaba que había ocurrido algo que él esperaba que yo no descubriera. Y aunque no hubo una confrontación abierta, sí hubo un momento en el que su intento por mantener la calma se quebró. Fue cuando mencionó, de manera casi accidental, que su amiga había tenido un problema reciente y que hubiera sido más fácil si ella hubiera tenido un lugar donde estar tranquila. Esa frase, incluso sin intenciones ocultas, fue suficiente para que mi silencio dejara de ser un refugio seguro para él. Porque ahí estaba, de nuevo, colocando a su amiga como prioridad en una situación que afectaba directamente nuestra relación. No le respondí con reproches, no le pregunté qué significaba, no busqué explicaciones. Solo lo escuché hablar desde un lugar que lo dejó expuesto sin que yo hiciera un solo esfuerzo. Y en esa vulnerabilidad disfrazada, entendí lo que había querido ocultar durante semanas. Él había construido un vínculo emocional con otra persona que ya no podía seguir justificándose como amistad. Y aunque no había un engaño físico, sí había una traición emocional evidente, una que él sabía que sería difícil de explicar sin admitir que había cruzado límites que nunca debió cruzar. El clímax no fue un grito. No fue un descubrimiento explosivo. Fue una caída emocional inevitable, una acumulación de pruebas silenciosas que terminaron mostrando la verdad. Mi esposo había estado otorgando a su amiga un espacio emocional que no le correspondía. Y yo, después de semanas observándolo en silencio, finalmente pude ver la situación completa sin la niebla del cariño o de la costumbre. Ese día fue el primero en el que dejé de preguntarme qué estaba haciendo él, y empecé a preguntarme qué quería yo. Actualización 5. Han pasado casi 3 meses desde aquel día en el que entendí, con una claridad que ya no se podía ignorar, que mi esposo había estado sosteniendo un vínculo emocional con su amiga que no correspondía a un matrimonio. No fue una revelación explosiva, ni un descubrimiento que me obligara a tomar decisiones inmediatas. Fue un proceso lento, constante, en el que cada semana me iba mostrando que la relación que yo creía tener se había desviado más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Después del clímax, él intentó mantener una normalidad que ya no tenía sentido. Quiso comportarse como si nada hubiera pasado, como si sus palabras, sus silencios y sus justificaciones no hubieran dejado claro que había estado repartiendo sus emociones en 2 direcciones durante meses. Pero esa normalidad no duró mucho. La incomodidad comenzó a filtrarse en cada conversación trivial y en cada intento de cercanía que él ensayaba sin convicción. Un par de semanas después de lo que narré en el clímax, ocurrió algo que terminó de confirmar que la relación emocional entre ellos no solo existía, sino que él estaba tratando de disminuir su importancia para que yo no hiciera preguntas. La amiga de mi esposo publicó varias cosas en redes que, aunque no eran abiertamente comprometedoras, sí dejaban muy claro que hablaba de él y no de personas en general. Frases sobre compañías que sanan, personas que te dan estabilidad cuando todo se cae, y una en particular que decía que, a veces el verdadero hogar no es un lugar, sino un lazo emocional. Esa última frase me dejó sin dudas. Ella no hablaba de un apoyo ocasional. Hablaba de él. Y él sabía perfectamente que ella publicaba esas cosas,
porque yo vi que le daba me gusta y que incluso comentaba con esa complicidad discreta que reservaba solo para ella. No eran palabras inocentes. Eran señales. Lo que hizo que todo esto explotara emocionalmente no fue una pelea, sino la distancia. Yo ya no tenía ganas de sostener conversaciones superficiales con él. Él intentaba decirme que notaba que yo estaba diferente, que me sentía más fría, que la situación lo tenía agotado. Pero nunca habló de la razón real de ese agotamiento. No mencionó a su amiga, no habló de sus mensajes, no quiso reconocer que había estado dividiendo su lealtad emocional entre dos personas. Lo que sí hizo fue replegarse en un silencio cada vez más largo, como si esperar que yo olvidara lo ocurrido fuera una solución viable. Pasó un mes completo en el que nuestras conversaciones eran cortas, mecánicas. Y mientras tanto, la amiga de mi esposo empezó a mostrarse menos activa públicamente, lo que solo me confirmó que ambos habían tenido una conversación que no incluía mi presencia. Él cambió su tono al hablar de ella, pero ese cambio no venía del arrepentimiento, venía de la incomodidad de saberse descubierto. La situación terminó tomando forma cuando, durante una reunión con algunos familiares lejanos, alguien mencionó que mi esposo se había mostrado muy aliviado últimamente, como si hubiera tomado distancia de un problema emocional que lo estaba consumiendo. Esa frase me cayó como una pieza final del rompecabezas. Él nunca me habló de ese alivio. Nunca habló de lo que le pesaba. Nunca me hizo parte del proceso emocional que compartía tan abiertamente con ella. A partir de ese momento, no sentí rabia. Sentí distancia. Una distancia firme, sobria, que me hizo ver que yo ya no tenía nada que sostener ahí. La pareja que pensaba tener no era la misma. El hombre que decía querer construir estabilidad conmigo estaba entregándole una parte íntima de sí mismo a otra persona y lo hacía desde hace tiempo, aunque lo disfrazara de empatía. Tomé la decisión que llevaba semanas pensando, aunque no la había nombrado en voz alta, le pedí que nos separemos por un tiempo. No hice escenas, no di discursos largos, no mencioné ninguna frase dramática. Le dije, con la misma calma que sostenía desde hacía meses, que necesitaba distancia para recuperar claridad. Él no reaccionó como esperaba. No intentó convencerme, no defendió su conducta, no pidió explicaciones. Solo dijo que entendía, lo cual me confirmó que esto no lo sorprendía. Era evidente que sabía, desde mucho antes, que sus decisiones habían creado una distancia emocional que no tenía cómo reparar con simples palabras. Durante estas semanas separados, su amiga pareció desvanecerse de nuestras vidas. Ya no publicó indirectas, ya no interactuó con él públicamente, según supe por la misma persona que me había advertido antes. Ella y él tuvieron una conversación que terminó de manera fría y tensa. No sé qué se dijeron, pero sé que él dejó de ser ese refugio emocional que ella tanto mostraba en redes. Curiosamente, algunas personas en su entorno empezaron a ver la situación con otros ojos. Ya no lo trataban como el hombre empático que estaba acompañando a una amiga en crisis, sino como alguien que había cruzado un límite emocional que todos reconocieron cuando el vínculo se rompió. La misma amiga que lo ponía como figura de apoyo terminó distanciándose de él cuando dejó de tener la atención que tanto buscaba. Y yo, después de 3 meses, llegué a una conclusión simple: esta relación ya no era un lugar donde pudiera construir nada sin sentir que estaba compartiendo el espacio con alguien más, aunque esa persona no estuviera físicamente presente. La traición emocional no necesitó mensajes comprometedores. Necesitó solo el peso de una verdad evidente: él había elegido sostener a otra persona en un nivel que me excluyó durante meses. Hoy en día, seguimos separados y no tengo planes de regresar. No lo decidí desde el enojo, sino desde una claridad que llegó tarde, pero llegó. Él puede seguir explicando su versión a quienes quiera. Yo ya no soy parte de esa narrativa.